Sí, creo que ahí ya nos estamos escuchando. Nos estaremos escuchando ahí. Creo que sí, ya está. A ver, Chécalo, por favor. Bueno, pues en lo que sabemos y sabemos o no sabemos que estamos aquí, pues les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Como todos los miércoles, estamos aquí nuevamente en, pues en este estudio del miércoles que aún tenemos online. Pronto lo vamos a tener presencialmente. Ahí mismo, métete, mira. Aquí, pícale aquí. Pícale. es el... Ok, ya. Ajá. No se oye, dice que no se oye. ¿Quién dice? A ver, Yo creo que ya se debe de escuchar. ahora sí ya. Ahora sí ya se escucha. Así que gracias a los que estén ahí conectadillos. ¿Quiénes son? Pues yo veo por ahí a Marcelita, Marcela. Hola, Marcela. A Marcela, a Gloria Arellano, a Luis Siempre Arellano fiel. y yo. Siempre fiel. ¿A quién más? A ¿Y tú? Marcelita, a Luis Arellano, a Ajá. Gloria y yo. ¿Y tú? Bueno, pues ya somos 4. cuatro. La Biblia dice que donde dos o más están reunidos, pues Él está con nosotros. Así que el Señor Jesucristo está con nosotros, que es lo más importante, ¿no? Así es. Y bueno, pues ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? El día de hoy, pues estamos pasando ya al último tema y ya con esto vamos a terminar, fíjense, casi este taller del mensaje. Pues que terminamos exacto para ya la otra semana. No, todavía no, Vamos, ¿no? no, todavía nos queda, a partir de hoy nos queda el siguiente mensaje, el mensaje del mensaje, que es este estudio que estamos llevando. Y por ahí pusimos el versículo de primera de Pedro 2:2, que dice lo siguiente: desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual que no adulterada, ¿sí? Y de eso se trata. El mensaje es simple y sencillamente reconocer, pues, que necesitamos de los evangelios, de esos 4 evangelios que Cristo nos dejó como una enseñanza importante, básica, y no nada más de los 4 evangelios, sino de toda la Biblia, pero todo lo que hemos estado viendo, cada uno de los temas, que bueno, pues si no has estado en ellos, los puedes buscar ya sea en nuestra página de YouTube, ahí Semilla Carolina NC, o los puedes buscar aquí mismo en la página de Facebook. Habíamos hablado de la primera parte, o sea, este taller se dividió en 4 partes y cada parte estaba dividida en subpartes. La primera parte era Dios habla al hombre y ahí había 3 lecciones: el conocimiento de Dios, la naturaleza de Dios, la naturaleza del hombre. La segunda parte que vimos es la persona y la obra de Jesús. En la lección 4 vimos la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo y el reino de Dios. Después viene la tercera, digamos, chunk, ¿cómo se dice? El tercer Bloque. bloque, gracias, el tercer bloque, que era el mensaje de Jesucristo. Y en el mensaje de Jesucristo está incluido lo que es la conversión, el nuevo nacimiento y la entrada al reino. Y esta última cuarta parte, pues habla de los discípulos de Jesucristo, donde creo que estamos tú y yo. Y pues esto nos lleva a estas partes que son el carácter de los discípulos. Lo estuvimos viendo ya, cómo es el carácter y cómo se forma el carácter de un discípulo. Vimos otra lección de este bloque que es la vida de los discípulos. Y por último, el día de hoy, bueno, no por último, todavía nos vemos 2 semanas más. Esta última lección de este chunk, de este bloque, es la congregación. Si tú no te reúnes en una congregación, pues te vamos a poner tache con esto que vamos a ver. Espero que esto te sirva, que esto te oriente, que esto te inspire para que tú, eh, pues, te animes a asistir a una iglesia. A una iglesia, eres importante en las iglesias. O sea, la iglesia no es para que tú vayas y te sientas bien, aunque sí, normalmente el Señor nos siembra
en un lugar donde nos sentimos bien, donde nos ponemos a servir, en donde el Señor puede usarnos a través de los dones, de los talentos que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Pero ya vamos a ver de qué se trata esto de la congregación. Si pudieras definir congregación, Diana, ¿cómo lo definirías? ¿Qué sería una congregación? Congregación, Ajá, o sea, como palabra, en sí, la definición de la palabra. pues sí, Congregar, pues es como juntar. juntar, ¿ah? ¿Mm? Algo que congregas es algo que Sí, pones junto en el mismo lugar. sí. Y ya, es todo lo que diré, ¿Es todo lo que dirás? porque estoy trailero. ¿Tiene voz de trailero el día de hoy? ¿Algún remedio que tengan por ahí? Aquellos Mm, que saben, nos van a llegar muchos hay remedios. muchos. Bernardo dice que está en México, en Tamaulipas. Ándale, Bernardo, qué Matamoros. No maravilla. andan en Kentucky. Vean, Saludos a también de Tamaulipas. Michelita. Ujú. ¿Quién más está Ellos son ahí? de Tamaulipas, ¿verdad? ¿Ustedes quién es? ¿Michelle es de Tamaulipas? Bernardo creo que también es de Tamaulipas. Tal vez sí, ¿no? Ya. Dice que Marcelita, que ella me da el Ujú. remedio. A ver, ¿cuál es el Yo remedio? le tengo remedio. Orar. Ore. No, cállese la boca. Es el primer remedio que necesito. Sí. Ok, ella te va a hacer un Ok, remedio. perfecto. Ok, Híjole, me va a hacer algo con ajo y cebolla y algo. ¿será? Pues a ver Yo qué. digo, los remedios siempre son bien guachalas. No, hombre, pero pues aguántese, hombre. Ok, Bernardo manda, dice, congregación, Ajá. reunión de los santos que ha sido llamados. Sí, Iglesia, ok. ok, Perfecto. eclesia. A ver, ¿quién más dice? ¿Quién ¿A dice? qué suena? Congregar, pues congregar, ya decía la palabra, pues congregar, juntar, Sí, poner junto. exacto. Oh, los dos son de Matamoros, y no nomás. Sí, Mi un papá era de saludo. Tamaulipas, Un saludo hasta de Camargo. ¿cómo se les dice a los de Matamoros? ¿Matamorenses? Matamar, no ¿Matamorenses? sé, Matamariado. Pues quién sabe. ¿Cómo se les dice, Bernardo, a los de Matamoros? Ok, bueno, al ratito vamos por el remedio, Marcelita. Híjole, Ahorita te hablamos para ver no, si no, es no. cierto. ¿No lo vas a querer? ¿Qué tal si es algo que sabe feísimo? Pues ni modo, pero te vas a poner bien. Sí, ¿verdad? Si me pongo bien, me lo echo. Ok, bueno, pues dice al Ya remedio, ¿le ven, pones qué? cebolla, limón y le pones miel. Híjole. No les digo, ¿por qué Y cebolla? te vas a dormir a la tina porque ¿quién te va a aguantar en la ¿Por qué noche con ese olor? cebolla? Pues sí, hombre, un cebollazo ahí. O Matamorenses, dice que se les dice matamorenses. matamorenses, matamoreños, no, no son matamoreños. Matamorenos. Ujú. Ahí está el Uyuyuy, Uy, 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 llegó luego, luego. el ingeniero Uyuyuy. Ok. Lo endulces con miel de abeja, híjole, Ha de cebolla. saber bueno. Cebolla con miel de abeja. Para que aprenda, eso le daba a su hija cuando tenía asma, de Cebolla chiquita. con miel de abeja no puede saber bueno. Ok, pues ¿qué les parece si oramos para que el Señor nos hable en esta tarde, noche y que pues cada uno de los que aquí estamos, que salgamos edificados con este mensaje del día de hoy. Señor, te agradecemos porque tú estás aquí con nosotros y pues sabemos que tú, Señor, tienes lo mejor para nuestras vidas y bueno, si hay algo mejor en nuestra vida, se llama Jesucristo. Ah, y por eso estamos el día de hoy aquí, porque queremos aprender más de ti, queremos poder comprender tu palabra, poder seguir tus enseñanzas, Señor, vivir conforme al llamado que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, por cada persona que escuche este mensaje. Gracias por todos nuestros amigos, Señor, que se conectan el día miércoles. Bendíceles, Señor. Guarda sus vidas, sus corazones, Señor, y que sigan adelante también en esta jornada que no es fácil. Tú nos dijiste que no iba a ser fácil, pero que nos iba a dar gozo, alegría, Señor. Seguir tus pasos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues el día de hoy tenemos este mensaje y ahí vamos a ir comentando. Manden sus comentarios a través Sus de comentos. sus comentarios, como dice mi hijo. Y pues vamos a ver qué nos dice esta parte de las congregaciones. Ahorita nos vemos, ¿sale? ¿Cómo que ahorita nos vemos? Pues sí que es una congregación. Y yo creo que el tema de hoy es bien importante porque a veces uno como
congregante nuevo, piensa que el asistir a una iglesia te va a resolver tu situación personal, que el asistir a una congregación te va a hacer perfecto, y la realidad es que es todo lo contrario. ¿Qué es una congregación cristiana? Es una reunión donde se reúne gente imperfecta, gente que peca, pecadora, gente que es hipócrita. ¿Alguna vez has oído alguna vez has escuchado a alguna gente que te dice, no, yo no voy ahí porque son una bola de hipócritas? Y entonces, pues la respuesta es, bueno, pues no te preocupes, ven, siempre hay lugar para uno más. Así que es importante que entendamos lo que tiene una congregación. En una congregación habemos gente que mentimos, habemos gente que ha sido drogadicta, a gente que ha sido alcohólica, gente que ha estafado, gente que es juiciosa, que emite juicios y todos los etcéteras que quieras ponerle. Jesucristo dijo, yo no vine con los sanos, yo vine pues con los enfermitos. Y eso es una congregación, somos una serie de gente que estamos en proceso de sanidad y en proceso de santidad. No porque seamos muy buenos, sino porque Dios es bueno. Y esto es lo que queremos que entendamos acerca de este tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué es la congregación? Y bueno, pues ahí en la lectura bíblica nos sugiere que leamos Mateo 18, del 1 al 35. Eso te lo dejo de tarea. ¿Qué es lo que quiere el autor de esta lección? Que leamos, bueno, pues Mateo 18, del 1 al 35. Y como siempre, pues tenemos un texto para memorizar, un texto para que nosotros comprendamos. ¿Cuál es este texto clave el día de hoy? Es Mateo 18:20. Apúntalo por ahí, Mateo 18:20. Dice así, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si no apuntaste cuál era el texto, bueno, este texto es Mateo 18:20. En las lecciones anteriores, la 10 y la 11, pues vimos y se consideró lo que era el carácter y la vida de los discípulos de Jesucristo. Estuvimos viendo, checando qué es un verdadero discípulo de Cristo. Y si no tuviste la oportunidad de estar con nosotros, bueno, aquí mismo en la página de Semilla Carolina en YouTube o en la página del Facebook de Semilla Carolina, ahí puedes checar esos estudios que están grabados y están ahí para que te metas y para que los escuches y para que Dios te hable sobre todo. Dios nos habla a través de estos estudios. Y, y bueno, se consideró que la vida, el carácter de los discípulos de Jesucristo y como el carácter cristiano y cómo más bien este carácter que Dios va formando a través de su palabra, a través de la acción poderosa del Espíritu Santo, pues vimos lo que era imprescindible para vivir una vida cristiana. Y siempre, y hemos compartido por ahí muchos de nosotros, y esto es algo muy popular entre los que compartimos o predicamos, que decimos que llevar una vida cristiana no es para llaneros solitarios. Yo no sé si alguna vez supiste que era esto del llanero solitario, no es más que una serie de televisión que era el Lonely Ranger, creo que era en inglés, no me acuerdo, pero en español era el llanero solitario. Ni él, te puedo decir que estaba solo, ni el llanero solitario estaba solo, tenía ahí a su amigo Toro que le ayudaba en todo, era un indio apache que le ayudaba en todo. Y hay gente que cuando llega a la vida cristiana y empieza a veces a ejercer una labor, empieza a tratar de compartir, empieza a tratar de, de decirle a la gente lo que es esa nueva vida en Cristo, se aíslan y se vuelven ellos solitos nada más. Yo he conocido mucha gente así,
que pues ellos piensan que ellos solos contra el mundo lo pueden todo. Y lo que te puedo decir y lo que dice este texto del mensaje, que la vida cristiana no puede ni debe vivirse en aislamiento. O sea, no podemos vivir apartados de la gente. Jesucristo estaba interesado en la gente. Y aquí el texto sigue diciendo, sino en el contexto de la congregación cristiana. La vida cristiana se vive dentro de ese núcleo que es la congregación cristiana. Aquí en esta lección, y que ya con esto completamos la cuarta y última parte de este curso, bueno, pues aquí vamos a hacer un estudio de lo que es la congregación, un breve estudio de lo que es la congregación, para que, entre otras razones, dice el texto, el estudiante de este curso, o sea, los que hemos estado a lo largo de estos miércoles, pueda discernir en medio de tanta confusión que hay el día de hoy, confusión religiosa, lo digo entre comillas, porque hay múltiples congregaciones y tú me dices, bueno, pues ¿cuál es la buena? Y hay muchas iglesias, ¿y cuál es la buena? Me preguntaría si eres nuevo en esto. Pues ahorita vamos a ver cuál es la verdadera congregación de los discípulos de quién, de Cristo. Yo creo que allí es donde nosotros completamos esa labor y ese trabajo que Jesucristo nos ha encomendado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Él cuando enviaba a sus discípulos, no los enviaba solos, decía, vayan de dos en dos. Esto era importante para ellos. ¿Y cuál es la naturaleza de lo que llamamos hoy congregación? Y bueno, pues esto está allí en Mateo 16:8, tenemos esto, dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, del infierno, no prevalecerán contra ella. Esto es Mateo 16:18. Aquí tenemos la siguiente afirmación en el texto de Cristo, edificaré mi iglesia. La iglesia no le pertenece al pastor, la iglesia no le pertenece a una denominación, la iglesia no le pertenece a una religión. La palabra iglesia es una transliteración, ¿qué quiere decir? Que se tradujo directamente del griego, que era eclesia, ¿sí? Y que está formado por la partícula o por la raíz eka, que quiere decir fuera, ek, y el verbo kaleo, que quiere decir llamar. Aquí ya te dice algo esto, llamar fuera. La iglesia no es el hecho de que tú te reúnes todos los domingos o todos los miércoles o el día que te reúnas y que estés ahí encerrado y que te sientas ahí seguro y que nadie más pueda entrar. No, aquí nos está diciendo este mismo término que viene del griego, estamos llamados para afuera, ¿sí? Por ahí hay una anécdota, un cómic de un amigo muy querido que es Paquito Palafox, donde tiene un cartoon, una caricatura donde está una iglesia y se ven una serie de gentes afuera que están ahí reunidos y gritando como en una manifestación, fuera cristianos, están ahí, grite y grite, y el siguiente cuadro se acerca a uno, oiga, pero pues ¿por qué están tan agresivos contra estos fuera cristianos? ¿Por qué si ellos hacen cosas para bien, ellos están ahí haciendo cosas de acuerdo a la palabra de Dios? Sí, fuera cristianos, vuelve ahí el cuadrito. ¿Por qué les dicen fuera cristianos? Y los de afuera le responden a esta persona que les pregunta. Dicen, pues es que queremos saber qué están haciendo ahí, queremos saber qué están aprendiendo, queremos entender lo que es ser cristiano, pero si están ahí encerrados no vamos a saber de qué se trata. Así que creo que eso es muy, muy gráfico, ¿no? Las iglesias no se hacen para estar encerrados. Y hay iglesias activistas y las respeto, iglesias que tienen mil actividades y que la noche de las mujeres y la noche de los hombres y la noche de los niños y la noche de los perritos. Estoy exagerando, ¿verdad? Pero eh, tienen mil actividades,
Pero yo creo que la mejor actividad que pueda tener una iglesia es salir del edificio en sí y ser verdaderamente la iglesia. La iglesia somos aquellos discípulos que hemos sido llamados para compartir las buenas noticias, para compartir el Evangelio de Cristo. Y bueno, esto es lo que significa el término iglesia, eh, llamados afuera. Este término se usaba en el mundo del Nuevo Testamento con especial referencia a una reunión o asamblea de ciudadanos previamente convocados. Y aquí vamos a ver el ejemplo que nos da el libro de los Hechos en el versículo 32, 39 y 41. El versículo 32 del libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, capítulo 19, nos dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Una iglesia no es un lugar donde haya confusión. Una iglesia es un lugar en donde hay una sana doctrina y esa sana doctrina tiene que ser exclusivamente basada en la autoridad de la Biblia, de la palabra de Dios. Una iglesia que te comparte cosas raras fuera de lo que es la doctrina básica, bíblica, inspirada por el Espíritu Santo, mejor huye, mejor échate a correr, salte de ahí y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, dice el anuncio, ¿no? O sea, una iglesia, una congregación que tú tienes que buscar, es una iglesia que tenga sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Bueno, pues la que viene en la palabra de Dios para evitar este tipo de confusiones. Después, el versículo 39 del libro de los Hechos nos dice, y si demandáis alguna cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Eh, y habiendo dicho esto, se despidió a la asamblea, dice el versículo 41. Bueno, tendríamos que leer el capítulo completo para poderlo entender en contexto. Donde se emplea aquí en estos versículos, estamos empleando o se está empleando cuando lo leemos ese mismo término que habíamos visto, eclesia. Sí, es un término para referirse a lo que es la congregación de los discípulos. Ya aprendimos en las dos capítulos anteriores, 10 y 11, lo que era ser un discípulo. Sí, y bueno, pues ya que estos también han sido llamados o convocados para congregarse. Sí, una congregación es donde nos reunimos para aprender, nos reunimos para fortalecernos, nos reunimos para orar, nos reunimos para ponernos de acuerdo, pero luego, ¿qué sigue, no? Em, Dice aquí el texto, por el texto citado, se observa que Cristo fundó una congregación única y universal. O sea, la iglesia de Cristo es única y universal. ¿En qué otro lugar describe, que más bien que en otro lugar describe como un rebaño? ¿En dónde está esto? Esto está en Juan 10:16, cuando Cristo dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo se está refiriendo a todos aquellos que no somos judíos, aquellos que no nacimos dentro de esa, em, pues sí, dentro de ese tipo de raza, pero Jesucristo dice, yo tengo otras ovejas y esas ovejas somos nosotros los gentiles. Esta congregación, dice el texto, está formada por todos los discípulos en todos los lugares y épocas. Tú imagínate toda la gente que ha venido al conocimiento de Cristo y la gente que se ha convertido a Cristo desde que Cristo ascendió a los cielos hace muchos siglos. Todo eso, todo ese legado que los mismos discípulos retomaron cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando vino el Pentecostés y toda esa palabra que ha sido regada universalmente a través del mundo. Imagínate cuántos lugares, cuántas épocas. Esta congregación está formada por todos los discípulos en todos los lugares y épocas que habiendo sido redimidos por Cristo, llegan a formar parte de su congregación desde el momento mismo
de su conversión. ¿Qué quiere decir esto, aterrizándolo? Que tú, si de repente estuviste convencido de que necesitabas arrepentirte de la vida que llevabas, de las cosas tontas que hacíamos antes de ser cristianos y que las seguimos haciendo muchas veces, ¿verdad? Pero bueno, ahí tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo, porque no somos perfectos. Ninguno de nosotros como cristianos no somos perfectos, aunque tratamos de caminar hacia la estatura del varón perfecto, que es Cristo. La única perfección la vamos a alcanzar cuando estemos en la eternidad, allá con Cristo. Entonces, am, ¿cómo llegas a ser parte de la congregación de Cristo? Bueno, pues tú has sido rescatado. ¿De qué? De tu vana manera de vivir, de la vida pasada en la que vivíamos, ¿sí? Y Él te redimió, Él te rescató, Él pagó el precio en una cruz. Tú le recibiste, tú le aceptaste, tú te convertiste. ¿Qué quiere decir convertirse? Una conversión cristiana es, te lo voy a poner un ejemplo práctico. Imagínate que todos van en el highway o en el periférico o en el viaducto, como quiera que le llames, a ese lugar donde hay muchos carros que van en un solo sentido, esas vías rápidas, y de repente te cae el 20. ¿Qué quiere decir esto? De repente te das cuenta que vas en la dirección incorrecta. Y convertirse significa dar un giro de 180 grados e ir en sentido contrario de donde van todos. Así es el sistema del mundo. El sistema del mundo nos lleva hacia un lugar. Pero la realidad es que cuando Cristo llega a nuestra vida, lo que vemos y lo que entendemos es, ah, caray, no era por ahí el camino. Es hacia el camino de Cristo. Eso significa convertirse. Convertirse es ir en contra del sistema del mundo. No me refiero a que vayas y que golpees a los que no van en contra, no, sino al contrario, que tú dentro de ese lugar donde te ha puesto el Señor en esta tierra, seas tú esa luz que alumbra en la oscuridad, ahí donde iban todos esos en un sentido, digamos, ciego, espiritualmente hablando, que tú les ilumines el camino y que los hagas regresar al origen, que los hagas volver al origen, que es Jesucristo, que es Dios. Es como cuando sacas a un pescadito o a un pez, no un pescadito ya está muerto, a un pez de una pecera. Nunca has sacado un pez de una pecera, lo sacas y ya no tiene agua y empieza como que a boquear, ¿no? Así como que empezar a querer jalar aire y no y porque no está en su ambiente, no está en su medio. Pero en cuanto tú lo vuelves al agua, ¿qué es lo que hace el pececito? Como que respira. Y eso es lo que pasa con todos nosotros. ¿Por qué la gente del mundo está muriendo espiritualmente? Porque lo has sacado de su lugar original, el lugar que le correspondía, ese lugar con Dios, que fue consecuencia del pecado de Adán y Eva. No estamos en nuestro lugar de origen. Nuestro lugar de origen es con el Señor, pero estamos aquí en este mundo que está cegado por el sistema del mundo y por el enemigo de Dios, que es Satanás. Y entonces todo el mundo anda con una venda, ¿sí? Tratando de respirar, tratando de ver por dónde camino ahora qué hago. ¿Sí? Cuando Cristo llega a tu vida, en ese momento como que empiezas a respirar, como que dices, ah, ya entendí de dónde vengo, ¿sí? Vengo de Dios. Dios es mi creador. Y entonces, cuando tú tienes esa referencia, porque Cristo, el Espíritu Santo, te ha convencido de que necesitas volver a las raíces, volver a tu origen, que es Dios, pues en ese momento te das cuenta que el problema que tenemos en esta tierra y en esta vida es un problema de origen, que no sabemos de dónde venimos. ¿Sí? No venimos del mono, no venimos del chango, venimos de Dios. Él nos creó, Él nos conoce desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, dice la Biblia. Así que Él conoce perfectamente de dónde venimos. Y cuando estamos ahí reunidos en esa congregación, es como que una probadita de lo que va a ser el cielo. Vamos a estar reunidos todos en el cielo, pero el problema es que aún estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo de muerte, en un cuerpo que sigue, como digo yo,
como el chivo, como las chivas, que siempre quieren correr para el cerro, para el monte, ¿sí? Y mientras estemos en este cuerpo de muerte, pues vamos a tener ese problema, que nuestra carne es débil, ¿sí? Pero tenemos ahí el Espíritu Santo que nos fortalece aún cuando nuestra carne nos quiere llevar para otro lado, ¿no? Por eso es importante tener una congregación, un lugar en donde te alimentas espiritualmente, con una sana doctrina. Acuérdate de esa palabra, sana doctrina. ¿Sí? No, no, no. La Biblia o las iglesias no deberían de irse por cosas que la Biblia misma no dice, cosas raras. Jesucristo nos dejó un manual perfecto. Dios nos ha dejado una palabra perfecta en donde podemos guiarnos, en donde podemos basarnos. Ese es el manual del fabricante. Y en las congregaciones lo que hacemos es introducirnos a ese manual y aprender a vivir en contra del sistema del mundo, aprender a hacer luz en las tinieblas. Así es, por eso todos los rescatados por Cristo, los redimidos por Cristo, llegan a formar parte de esa congregación desde el momento mismo en que empiezas a caminar en sentido contrario, desde el momento en que te conviertes. Punto número 3. La congregación, pues, ¿a quién le pertenece? No le pertenece al pastor, no le pertenece a los líderes, no le pertenece a los elders o a la gente que consejera. No, no es eso. Cristo dio su vida por la iglesia, ¿sí? A Cristo, a quien se refirió a ella como mi iglesia. Él fue el que la eligió, Él fue el que te eligió, Él fue el que me eligió. Dice aquí en Juan 15:16, apúntalo si es que estás apuntando, Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué importante es este texto. O sea, nosotros fuimos elegidos por el Señor Jesucristo. Si tú piensas que tú eres salvo por tu propia justicia o por tus propios méritos, pues debo decirte que, como dicen los gringos, wrong, completely wrong, completamente equivocado. ¿Sí? En realidad la iglesia de Cristo es de Él porque Él la rescató. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. En Mateo, apúntale, Mateo 20:28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, qué importante versículo, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está grabado la labor, la misión del Señor, venir a rescatar a su iglesia, a servir. No vino como ese rey que pensábamos o ese Salvador que iba a venir, sino que el día de hoy Jesucristo lo que hizo fue tomar ese camino hacia abajo, ese camino de dejarse humillar hasta lo peor para poder salvar a su iglesia. Así que esto es algo que deberíamos de considerar. Después el texto dice que Él es el que gobierna la iglesia. Nosotros, los que estamos a cargo de una congregación, que nos decimos pastores o ministros o lo que quieras ponerle cualquier título, porque el día de hoy hay titulitis, hoy hay hasta apóstoles, ¿no? Así con letras que se quieren poner mayúsculas, pero los verdaderos apóstoles son aquellos que anduvieron con Cristo, ¿sí? Aquellos Mateo, Juan, Pedro, esos sí eran apóstoles con letras mayúsculas, ¿no? En Juan 10:27 dice acerca del gobierno de Cristo para su iglesia, mis ovejas, ¿tú eres oveja de Dios? ¿Eres oveja de Cristo? Espero que sí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y lo más importante, me siguen. ¿Tú sigues a Cristo? Eres una oveja del Señor. Él es, pues, la máxima autoridad a quien la congregación debe obedecer. Ninguna autoridad humana tiene derecho a suplantar la autoridad de Jesús. Así como oyes que hay muchas gentes con falsas doctrinas diciendo yo soy el Cristo, la palabra de Dios dice que muchos en los últimos tiempos van a venir diciendo yo soy el Cristo, pero no los oigas, no los oigas.
enfócate en la autoridad de Cristo, enfócate en la autoridad de la palabra de Dios, enfócate en la guianza del Espíritu Santo, ¿sí? Punto número 4. La congregación está edificada sobre el fundamento apostólico. ¿Quiénes son los apóstoles? Ya te dije, Pedro, Andrés, Juan, Mateo, esos 12 que le siguieron y que pues uno al fin de cuentas lo traicionó, pero después Dios en su plan tuvo a bien integrar a este apóstol que era Pablo, Saulo de Tarso, que después recibe el nombre de Pablo, aquel que vino y regó el mensaje por todas las iglesias que no eran judías, con todos los gentiles, ¿no? Entonces, la iglesia está fundada sobre este fundamento que pusieron los apóstoles. Cuando el Señor le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no le dijo, tú vas a ser el primer papa, como dicen por ahí. En realidad, eso no era lo que Jesucristo estaba sentenciando o diciendo, sí, sino sobre lo que estaba diciendo Pedro cuando Jesucristo les pregunta, bueno, ¿ustedes quiénes dicen que son? Dice, pues tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ah, Pedro, mira, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, ¿sí? Sino Dios mismo se lo reveló. Entonces, sobre ese fundamento que había dicho Pedro, Cristo, el Hijo del Dios vivo, sobre ese fundamento es que está edificada la iglesia de Dios, no sobre Pedro. Si Pedro no era más que un servidor más de Cristo, era un apóstol, sí, tuvo lo suyo. Ajá. Se estaba refiriendo a él como portavoz y representante de los 12 apóstoles. Sí, Pedro estaba diciendo, tú eres el representante de nosotros los 12, los cuales mediante tus enseñanzas, o sea, mediante sus enseñanzas, que están ahí preservadas en el Nuevo Testamento, constituyen la base sobre la que se ha formado y desarrollado la congregación a lo largo de los siglos. El fundamento, por supuesto, dice el autor, el fundamento principal de la iglesia de Cristo y de una congregación, ¿quién es? Jesucristo mismo. No es ninguna persona humana. Bueno, Jesucristo, Dios, hombre y todo hombre y todo Dios. Él fue humano también. Pero Él es todo Dios. Y sobre Él se fundamenta la iglesia. Él es el fundamento de nuestra iglesia, no Pedro. ¿Sí? Pedro no es, lo repito, el primer papa. ¿Sí? La autoridad de Cristo está sobre todos nosotros, sobre toda su iglesia. En Efesios 2:20 nos dice, ¿en qué debemos de edificarnos como congregación? ¿En qué debemos de edificar como cristianos que somos? Dice, edificados, dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿sí? Ah, entonces sí hay profetas, porque el día de hoy hay profetitis, ¿sí? Digo yo, de repente te sale que el profeta fulano de tal va a venir y va a dar un gran mensaje profético. Mira, ya toda la profecía ya fue escrita, ya fue dada. El último libro profético que fue escrito se llama Apocalipsis. Y ya toda la profecía está ahí. Cualquiera que venga y te diga, ¿sabes qué? Que el Señor me dice, si su profecía está basada en la palabra de Dios, recíbela. Si su profecía está basada en que tú vas a hacer lo máximo, etcétera, ponlo en tela de juicio, ponlo a través del filtro de la Biblia. Ese es el mejor purificador que encontramos para cuando queremos entender si las cosas vienen de Dios o no vienen de Dios. El filtro de la palabra de Dios es el que te va a dar luz en el camino. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué tenían profetas? Bueno, ese es otro estudio. ¿Por qué se tenían profetas en la antigüedad? Bueno, pues porque necesitaban, no tenían la escritura, ¿sí? O muy poca escritura.
Entonces necesitaban recibir estos profetas ese mensaje de Dios para dárselo al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. El día de hoy tú y yo tenemos la Escritura. Ya no necesitamos más de eso. Como iglesia tenemos la Escritura y cuando la Biblia es nuestra autoridad, en eso es nuestro fundamento de por qué nos llamamos cristianos y por qué somos la congregación que Cristo ha puesto en esta tierra. Esa eclesia, esos llamados a compartir las buenas noticias. ¿De quién? Del que es la principal piedra del ángulo. ¿Quién es esa principal piedra del ángulo? Jesucristo. ¿Qué quiere decir esa piedra del ángulo? Los edificios en la antigüedad tenían una piedra así como un ángulo enorme, sí, que era la base. ¿Para qué? Para que de ahí partieran hacia un lado y hacia otro lado. La principal piedra del ángulo de esto que llamamos iglesia cristiana es Jesucristo. Grábatelo. Jesucristo es la piedra fundamental, la piedra angular, la piedra en donde tenemos que estar parados, en donde tenemos que estar direccionados, la que nos va a enseñar cuál es el camino correcto en esta tierra. Jesucristo, Jesucristo mismo. Punto número 5, y ya con esto terminamos por hoy. Y después, la siguiente semana, vamos a ver cuál es el propósito de la congregación. Ahorita nada más estamos definiendo, tratando de entender lo que es una congregación cristiana. Punto número 5. Esta congregación universal se manifiesta de forma concreta por medio de la congregación local, o sea, la iglesia a donde perteneces. Y ahí volvemos al principio. ¿Cuál fue el versículo que iniciamos? Mateo 18:20. Donde están 2 o 3 congregados, reunidos, juntos, en mi nombre, no en el nombre del gran profeta fulano de tal, o en el nombre de X, ¿sí? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Quién dice? Jesús. Ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es algo que tienes que entender cuando te reúnes todos los domingos. ¿Por qué es importante estar ahí? Porque Jesucristo está en medio de ellos. ¿Qué quieres decir? ¿Que Jesucristo no está cuando yo estoy orando en mi casa? Jesucristo nos dijo, donde están 2 o 3 más congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esa junta que hacemos cada semana es para entender a quién le debemos adoración, para entender a quién le debemos toda nuestra adoración, punto. A Él le gloriamos, a Él le cantamos, a Él celebramos. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador, porque Él nos ha rescatado, porque Él es nuestro Redentor. ¿Sí? Y creo que con esto terminamos la lección el día de hoy. Vamos a las conclusiones ahorita con mi esposa. Y bueno, pues los seguiremos la próxima semana con esto, cuál es el propósito de la congregación, pero lo que corresponde digamos que la parte esencial de lo que es una congregación, espero que la hayas entendido. Eclesia, llamados afuera, llamados afuera. Y bueno, pues esto es algo de lo que hoy podemos aprender, lo que es una congregación, lo que significa congregarse. Qué importante es congregarse. Sí. Es esencial, yo creo, para todo cristiano. Sí, así que si no te estás congregando el día de hoy, espero que esto te haya inspirado para que entiendas la importancia de robarle, como dice mi esposa, ese tiempo al mundo para reunirnos y para adorar al que merece toda nuestra adoración, ¿no? Bueno, y una de las cosas que mucha gente ha enseñado y lo mencionó nuestro pastor invitado Chuy el domingo pasado. Esos enemigos que tenemos, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Y si vemos el sistema del mundo y el príncipe de este mundo,
pues, ¿qué es lo que desea? Aislarnos unos de otros, Ujú. porque el aislamiento nos debilita como iglesia. Las famosas frases, ¿no? Divide y vencerás. Entonces, en estos tiempos donde, aunque es muy padre y muy padre tener la tecnología de que nos podemos ver a larga distancia y todo eso, no podemos sustituir eso por congregar. Claro. Esto de que ahora yo puedo ver el mundo a través de mi teléfono y pues Es muy peligroso. estoy solo ahí, encerrado. Ujú. Tristemente acabamos de ver, aquí vivimos, los que vivimos en Estados Unidos, acabamos de escuchar, yo creo mundialmente, lo que sucedió, otro tiroteo más terrible En en Texas, una qué escuela terrorífico. primaria, 19 niños asesinados Y 2 y, maestras, y más luego, el killer. y aparte la persona que antes o sea, antes de ir a matar a los niños, mató a su propia abuelita. O sea, y eso es, ¿qué es lo que está pasando? La sociedad nos estamos volviendo aislados, solos, apartados. Ahí están los chavos en su cuarto, con su teléfono. Y aunque sí pareciera que se comunican y que tienen muchísimos amigos ahí en el Facebook, bueno, no, Facebook es de viejitos, pero en el Instagram y todo ese rollo, creemos, nos hace la tecnología de alguna manera creer que tenemos miles de amigos, cientos de vistas, Ujú. cientos de seguidores, pero nos está cada vez más, porque para mantener cientos de seguidores, para ser un influencer y mantener cientos de seguidores, tienes que invertir horas y horas y horas ahí solo, En producir. produciendo tu contenido, produciendo todo esto. Entonces, no digo que no sea bueno tener todo lo que tenemos ahora. Pues hay muchísimas cosas. Se nos ha abierto el mundo Ujú. a través del teléfono y hay muchas cosas muy padres y muy buenas y ver lo que sucede en el otro lado del mundo al mismo tiempo es algo increíble, que usado de una manera correcta pues es una poderosa arma, pero que usado de la manera incorrecta es peligroso. Pero lo más peligroso que yo veo es que de alguna manera está tendiendo a aislarnos unos de otros, Sí. hacernos sentir o hacernos creer que el mundo está cerca de nosotros cuando realmente nos estamos alejando del mundo. Y no me refiero al mundo como el sistema malo, pero nos estamos alejando del contacto humano, de la gente. Por naturaleza, nosotros como seres humanos somos gregarios. Sí, Sí, nos desenvolvemos en grupos. O sea, esa es la forma natural que diseñó Dios. y Sí. qué padre que, por ejemplo, durante toda la pandemia, este medio Nos congregó. nos permitió congregarnos durante la pandemia. Bueno, y ahorita, por ejemplo, tenemos amigos que están allá En Tampico, digo, en Tamaulipas. en Tamaulipas y podemos ver gente. Eso qué bueno, eso qué padre, pero eso no puede sustituir mi tiempo de congregación. Así porque es importante. Dios nos creó, simplemente empezando la relación de Dios y nosotros. Él nos creó para tener una relación de amor, de amistad con nosotros. Y Él quiere que eso tengamos con nuestros propios hermanos en Cristo. Se genera como, no quiero sonar espiritualoide. Espiritualoide, porque hay que ser espiritual. Espiritualoide. Hay que andar en el espíritu. O aparentar ser que yo soy muy, muy espiritual. No, simple y sencillamente cuando estamos juntos, sí hay algo que se genera especial. Sí, acuérdate cuando estaban todos los discípulos reunidos ahí en el lugar, ¿cómo se llama esto? En el aposento Upper alto. Room, sí, en el aposento alto. Estaban orando, estaban reunidos ellos, esperando y aguardando que el Señor les hablara. Ellos no sabían que el Espíritu Santo iba a llegar como llegó. Ellos nada más habían oído de parte de Cristo que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, ¿no? Y ese momento cuando estamos reunidos, conocemos y sabemos lo que significa el Espíritu Santo para nosotros. Esa presencia de Dios que hace que algo se mueva dentro de esa congregación especial y que esa alabanza, que esa palabra
que ese tiempo juntos que tenemos de convivencia nos deje algo especial en nuestras vidas. Sí, y ahí es donde se gesta y se genera el poder para ir afuera y compartir el mensaje de Dios. Sí, porque de afuera venimos también, de fuera del mundo venimos a la iglesia. Sí, es una combinación de palabras, iglesia, eclesia. O sea, fuimos llamados de afuera para después salir afuera nuevamente, pero ya en una forma diferente, en una forma poderosa, que es nada más ni nada menos que con la guianza del Espíritu Santo y su palabra, ¿no? Y realmente pensando en dos causales de que por qué no me quiero reunir, o porque generalmente puede ser, bueno, de las más comunes que he visto es dos cosas. Flojera, porque digamos, aunque no sea flojera de que no me quiero quedar dormido, pero es como, ay, qué incomodidad ir allá y desplazarme, estacionar el carro. Como aquí, por ejemplo, Wilson es un lugar muy pequeño, no hay tráfico, no hacen falta lugares de estacionamiento, nada. Pero pienso, por ejemplo, Semilla, México. La Ciudad de México. En Semilla, México, pues no tiene un estacionamiento el edificio, es conflictivo llegar y estacionarte y caminar. Entonces a veces nuestra carne es como que, ay, qué flojera hacer todo eso para estar ahí 1 hora, 2 horas, 1 hora y media, qué flojera. Entonces nuestra propia carne nos va como desanimando. Otra cosa que nos desanima a veces, o muy seguido, es que no nos gusta, o sea, la gente no nos cae gordo. Ay, es que ahí está la señora esa, que, ay, qué sangrona es, que... La hermanita lija. La hermanita esa que se cree muy sabionda y bla, bla, bla. Y entonces, pues hasta para eso es bueno la iglesia, para aprender a tolerar, a lidiar con las otras personalidades. Eso nos va lijando. Eso nos va forjando. Nos va puliendo, nos va forjando, nos va formando un carácter. Como cristianos, exacto. Un carácter de amar a la gente tal como es. Benignidad. De benignidad, de practicar la benignidad. También a veces no. Ay, no, pues es que hay en esa iglesia, no hay iglesia que te acomode. No hay iglesia perfecta. Es que ahí se hace esto y no me gusta, y allá se hace lo otro y, ay no, el pastor debería de hacer esto y el pastor debería de hacer lo otro. Y pues sí, pero pues no vas ni ayudas. Entonces, a veces no, es que ahí no tienen tal y cual cosa, pero pues si los congregantes no se comprometen para ver las necesidades de la iglesia y ayudar y juntarse y suplirlas, casi siempre podemos decir, ay, no voy ahí porque no tienen ministerio de niños, nadie cuida a niños. ¿Y por qué no vas a lo mejor Dios te hace un llamado a generar el ministerio de niños? Pero todo empieza con un compromiso de decir, aquí está el alimento espiritual, este es mi hogar espiritual, voy a cultivarlo, voy a crecerlo. Y ese es otro aspecto que a veces nos estorba para no congregarnos. Nosotros mismos, que no nos acomodamos. No, y eso finalmente es como, no lo quiero decir como decían algunos, es que rebeldía. No me refiero a que rebeldía, pero nos molesta someternos a los sistemas. Nos incomoda someternos a una autoridad. Esa es la realidad. Es a todos, ¿no? Y ahora con la pandemia, a todos nos cae gordo el jefe. A muchos les cayó re bien la pandemia, ¿no? Porque ni a trabajar van, sino que trabajan desde la casa, ¿no? Pero digo, bueno, puedes hacerlo, pero aunque trabajes desde la casa tienes una autoridad. Pero cuando tú no te comprometes a nada, que no perteneces a ningún lado, pues... Ni soy de aquí, ni soy de allá. Nadie me manda, nadie me dice qué hacer, yo a nadie le tengo que ofrendar. A nadie, no tengo que rendir cuentas. No tengo que pagar la luz de ninguna iglesia. Es una cosa muy importante. No tengo que rendirle cuentas a nadie. Lo que dicen los americanos, accountability, rendir cuentas. La iglesia nos sirve y nos permite rendir cuentas. ¿Delante de quién? De mis hermanos, delante de Dios mismo. Y eso es importante. Y la misma iglesia rinde cuentas contigo, ¿no? O sea, si tú diezmas, si tú ofrendas, y llegas a tu iglesia y no hay luz, y no hay papel de baño en los baños, entonces, bueno, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está pasando con mis diezmos? ¿No había papel del baño? No se había. Pero me refiero ahí, tú mismo haces que la iglesia sea de rinda cuentas de aquello, de eso que lo que tú estás aportando y cooperando. Es efectivo, claro. Es todo, es recíproco, es un ciclo. Entonces, pero si yo no me
uno, si no pertenezco a la iglesia, a ninguna iglesia local. Ujú. Y qué padre, por ejemplo, que se junten amigos de nosotros de México. Eso es padre, tenemos un rato aquí juntos. Pero todo mundo tenemos que tener un Ujú. hogar espiritual local, a donde si me enfermo y caigo en emergencias, hay ahí hermanos y un pastor que puede ir a verme ahí. De aquí nosotros no vamos a poder ir hasta México, hasta, no sé, donde quiera que nos vean. Claro. Pero ahí, en la iglesia local, es donde nos servimos y ayudamos unos a otros. Ok, bueno, pues ya con esto nos despedimos, no sin antes agradecerles que hayan estado conectados, a los 3 que estuvieron conectados. Ya son 7. Ya son 7. Bueno, espero que aunque sean los de nuestra iglesia, escuchen este mensaje. Si es así, que Dios les bendiga, que Dios les permita seguir creciendo en la fe, que por eso hacemos esto. Por eso hacemos esto, no por motivo ninguno más que Jesucristo. Que Dios los bendiga y bueno, pues nos vemos la próxima semana o nos escuchamos el domingo que tenemos reunión y servicio. Esto fue el mensaje. Que Dios los bendiga, chicos. Bye.